Una caída sorpresiva en el número de ofertas de empleo en los Estados Unidos generó un rally de acciones y de bonos en Wall Street. Amigos, es martes 29 de agosto, 7 p.m. y a esta hora vamos a comenzar nuestro acostumbrado recorrido por lo que fue la jornada en los mercados financieros. Reuters dice que el S&P 500 cerró con fuerte alza y que el dato de empleo generó optimismo sobre las tasas de interés. Vamos a ver los detalles. Fíjense, los rendimientos de los bonos, otra vez según Reuters, cayeron tras un débil dato de ofertas de empleo en Estados Unidos. Y si los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron es porque sus precios aumentaron. Así lo dice Bloomberg, los bonos del Tesoro repuntan luego de que los datos redujeran apuestas al alza de las tasas por parte de la Reserva Federal. Y dice Reuters que los datos de empleo en Estados Unidos avivan las esperanzas de un aterrizaje suave de la Reserva Federal y lo vamos a ver en detalle. Hoy es un buen ejemplo lo que vamos a ver hoy de cuando una noticia que es mala para la economía, porque el número de ofertas de empleo que tienen abiertas las empresas en Estados Unidos se ha reducido. Eso no es bueno para la economía ni para los trabajadores, pero es una mala noticia, digamos, para la economía, pero es buena para los mercados financieros porque permite prever que la economía se está enfriando, que no va a haber que subir las tasas de interés a niveles mucho más altos. Y el economista dice que la caída de la oferta de empleo revive con fuerza el verde en Wall Street, es decir, la subida, el verde que es lo contrario al rojo en Wall Street. Y otro dato que se publicó hoy, los precios de la vivienda. Los precios de la vivienda en Estados Unidos subieron en junio mes a mes en su tasa mensual. Hoy se publicó ese índice que es el Standard & Poor's Core Logic Case-Shiller Index y también vamos a ver un poco de detalles de eso. Y dice el economista, otra noticia que tuvo repercusión en el mercado de criptomonedas es que un posible ETF de Bitcoin desató la euforia hoy en el mercado. También les tengo esos detalles. Y bueno, si los datos de empleo hoy hacen prever que las tasas no tendrán que subir mucho más y eso animó a las acciones y los bonos, pues esa es una noticia que es mala para el dólar porque el dólar se ha ido fortaleciendo por la expectativa de tasas de interés cada vez más altas para quienes tienen dólares. Pero, pues en este caso, hoy el dólar cayó tras los datos de empleo y, sin embargo, el yen también tocó su mínimo de 10 meses porque el yen es una moneda que se ha venido debilitando, como lo hablamos ayer y en todos estos días. Y bueno, por supuesto, si las tasas no van a subir, eso es malo para el dólar, pero es bueno para el oro. Recordemos que al oro le cuesta mucho competir contra el dólar cuando las tasas de interés están altas. Y el petróleo también subió 1% por la debilidad del dólar que ayuda a los commodities como el petróleo, pero además viene un huracán en camino a los Estados Unidos, Golfo de México, la costa occidental de Florida. Bueno, esperemos que no haya mayores consecuencias. Encomendamos a todos los que están en la ruta del paso del huracán. Y dice F que, vamos aquí, este es el dato. ¿Cuál es el dato de empleo de hoy? Recordemos que esta semana es de muchos datos. El jueves tenemos datos de inflación y el viernes otra vez datos de empleo porque tenemos la nómina. ¿Cuántos empleos se crearon en el mes de agosto? Ahora, hoy, ¿cuál fue la información que salió? Esto, el JOLTS Report, que son la cantidad de ofertas de empleo que están en la calle y también cuántas personas están renunciando. Y eso es una idea del turnover, es decir, de cuánta gente está rotando en el mercado laboral. Bueno, el primer titular que está aquí, los empleos disponibles en Estados Unidos cayeron 22,4% en julio. Ojo, siguen estando muy altos, vamos a verlo, pero vienen cayendo. Dice Reuters que las ofertas de empleo en Estados Unidos caen por tercera vez seguida en julio, tienen 3 meses reduciéndose. Dice Reuters que el mercado laboral de Estados Unidos se enfría con una baja, una disminución en las ofertas de empleo, pero también en los despidos, y esto es importante. Es verdad que redujeron las ofertas de empleo, pero también disminuyeron los despidos. No es que las empresas están despidiendo gente, no, para nada. Solamente que hay menos ofertas de empleo y de todas maneras siguen estando muy altas. Detalles sobre la noticia. Dice, las ofertas de empleo cayeron en julio a un mínimo de casi 2 años y medio a medida que el mercado laboral se está desacelerando gradualmente y eso refuerza las expectativas de que la Fed mantendrá las tasas de interés sin cambios el mes que viene. Ya vamos a hablar de las tasas y de la expectativa. El informe JOLTS, que es el de ofertas de empleo y rotación laboral,
el martes también mostró que el número de personas que renuncian a sus puestos de trabajo cayó a niveles vistos por última vez a inicios del 2021, lo que indica que los estadounidenses tienen cada vez menos confianza en el mercado laboral. Y el tema de las renuncias es importante porque cuando la economía está fuerte, en crecimiento y el mercado laboral está recalentado, pues la gente tiende a renunciar más. Tú renuncias porque tienes la certeza de que vas a conseguir rápidamente un trabajo, porque abundan los trabajos. Entonces, si no te calas a tu jefe, renuncias y punto. Y no lo piensas dos veces y te vas a otro trabajo. Otra razón para renunciar es que a lo mejor te gusta tu trabajo, pero hay muchas otras ofertas de trabajo y tú empiezas a preguntar cuánto paga cada uno y consigues trabajo que paga más que el tuyo. Entonces renuncias a tu trabajo y te vas a otro que paga más. Y a lo mejor de ahí vuelves a renunciar y te vas a otro que paga más porque hay una gran competencia por mano de obra. Eso es lo que estaba pasando hasta hace poco en el mercado en Estados Unidos, pero ahora la cantidad de personas que están renunciando se ha reducido. Eso es una señal de que se está enfriando el mercado laboral. Las ofertas de empleo, una medida de la demanda de la mano de obra, cayeron 338,000 hasta 8,82 millones en julio, y este es el menor nivel desde marzo del 2021. Y fíjense, la estimación, lo que se esperaba era 9,4 millones de vacantes, ¿ok? Es decir, fíjense, el mes anterior fue 9,17. Este mes fue 8,82-83. La reducción fue 338,000 de un mes a otro. Pero lo que se estimaba para este mes era que fueran 9,46 millones de vacantes. Fueron solamente 8,82. Es decir, fue una sorpresa para el mercado de una proporción considerable. Hay motivos suficientes para afirmar que el mercado no solo se está reequilibrando, sino que en este punto lo está haciendo sin aumentar el desempleo. Y esto es importante. Fíjense, no es que el desempleo está aumentando, no es que las empresas están botando gente, no. Es simplemente que la cantidad de ofertas de trabajo se han disminuido. Esto es perfecto para la Reserva Federal, porque la Reserva Federal está logrando frenar la inflación sin causar desempleo. Recordemos que la Reserva Federal es un banco central que tiene un mandato dual. Okay, hay bancos centrales que tienen un mandato único. Por ejemplo, el Banco Central Europeo tiene un solo mandato, que es controlar la inflación. Que la inflación esté en su target de 2%. Ese es el único mandato. En cambio, la Reserva Federal tiene un mandato dual, que es que la inflación esté en un nivel de 2% y, por otra parte, que mantenga pleno empleo. Entonces, la Reserva Federal está subiendo las tasas para bajar la inflación y llevarla al target, pero en el momento que el desempleo empieza a subir, se le tranca el serrucho. Sin embargo, en este momento, la Reserva Federal está logrando enfriar la economía, enfriar el mercado laboral sin generar desempleo. Por lo menos por ahora, esto puede cambiar, obviamente, en cualquier momento en el futuro. Y el Wall Street Journal aquí está advirtiendo que el mercado laboral se está enfriando, pero que está muy lejos de congelarse. Es decir, sí, se está enfriando, estaba muy caliente, pero olvídense, tampoco es que está frío, tampoco es que está congelado. La velocidad a la que están contratando las empresas está disminuyendo, pero los empleadores, las empresas están agarrando a sus empleados y manteniéndolos. Nadie está despidiendo a sus trabajadores. Y bueno, aquí hay mucha más información sobre el reporte de hoy, pero no la voy a leer porque es muy larga y más bien tengo unos gráficos y es mejor ver los gráficos que todo esto que está aquí. Fíjense, este es el número de ofertas de empleo que tienen las empresas norteamericanas. Fíjense, viene este gráfico desde el 2003. Vemos como en el 2020 cayó por la pandemia y de una vez se disparó y bueno, llegamos a este nivel exorbitante nunca visto, llegó a 10 millones. Llegó a 11 millones, tocó 12 millones de ofertas de trabajo abiertas que las empresas no lograban llenar porque no había trabajadores, y eso ha venido cayendo, volvió a 11 millones, volvió a 10 millones y ya vemos que hoy, en el informe de hoy, traspasó los 9 millones hacia abajo y está en 8 y tanto, viene regresando a niveles más normales, pero como vemos en ese gráfico, todavía está muy por encima la cantidad de ofertas laborales, muy por encima de los niveles pre-pandemia. Y este es el número de renuncias, pues como vemos también la gente estaba renunciando mucho más hace un año cuando el mercado estaba absolutamente recalentado, el mercado laboral, y pues ahora están renunciando mucho menos y llegó hasta 3.500.000 renuncias anualizado, es el nuevo número. Y a ver, ¿cómo reaccionan las expectativas sobre las tasas de interés? Bueno, de la siguiente manera, después de este reporte, las expectativas, las probabilidades de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en su próxima reunión, que es el 20 de septiembre, es decir, en 3 semanas, justo, las probabilidades de que aumente las tasas cayeron hasta 14%. Recordemos que ayer vimos este mismo cuadro, este mismo monitor de tasas. Ayer lo vimos y era esto. Ayer las probabilidades de un aumento eran 22%.
22%. Hoy con esta nueva información que tenemos bajaron a 14%. El mercado está diciendo, miren, señores de la Reserva Federal, la economía se está enfriando, el mercado laboral, que es el gran problema que hay en este momento, se está enfriando, están logrando su objetivo, no hace falta que suban más las tasas de interés. Ese es el mensaje que está dando el mercado y por eso se dispararon hoy las acciones y los bonos. Recordemos que si bajan las tasas de interés, entonces es más atractivo comprar acciones, y si bajan las tasas de interés, también es más atractivo comprar bonos, porque mis bonos se hacen más atractivos entre más caen las tasas. Bueno, quiero recordarles suscribirse a mi canal, darle like a este video y seguimos con otra gran noticia del día, que es el tema de las criptomonedas. Ustedes saben que yo no soy fan de las criptomonedas, a nadie les recomiendo, pero no es mi especialidad. Ustedes tendrán que, cada uno tiene que tomar sus decisiones. Quiero recordarles que yo soy asesor financiero registrado en los Estados Unidos, pero nada de lo que digo aquí debe ser considerado consejos de inversión o asesoría de inversión. Cada caso es distinto, cada uno de ustedes tiene que hacer su propia investigación, su propio análisis y tomar sus propias decisiones. Pero bueno, la noticia que movió hoy el mercado es esta: la Comisión de Valores de Estados Unidos, el SEC, actuó ilegalmente cuando prohibió a una firma que se llama Grayscale que creara un ETF de Bitcoin. Y este es un tema que tiene meses, años en discusión. Un tribunal de Estados Unidos, otro titular, misma noticia, un tribunal en Estados Unidos dice que la SEC se equivocó al rechazar un fondo negociable de Bitcoin. Ya les voy a explicar qué es esto. Y aquí la noticia es que avalan a Grayscale, que es un operador de fondos, en este caso de fondos de criptomonedas, a convertir en un fondo que ya tiene en un ETF de Bitcoin Spot. Y les voy a tratar de explicar brevemente en qué consiste esto. Fíjense, esto es un ETF de Grayscale, que es una empresa que gestiona fondos, y ellos tienen este Grayscale Bitcoin Trust. Entonces, si ustedes compran, esto se negocia como un ETF. Si alguno de ustedes quiere tener exposición a ETF, yo no uso esto porque no invierto en criptomonedas, pero a veces algún cliente me ha pedido que quiere tener una pequeña exposición a criptomonedas. Bueno, entonces yo excepcionalmente le he dado la exposición a través de este ETF. Este ETF, que el ticker symbol es GBTC, como lo pueden ver allí, es un fondo, un ETF que básicamente lo que tiene adentro es puro Bitcoin. Entonces, ya este instrumento existe. Si ustedes quieren tener exposición al Bitcoin, pero no les gusta abrir una cuenta en Coinbase, en FTX, bueno, FTX quebró, en Binance o en alguna de estas casas donde se pueden comprar y vender criptomonedas, entonces ustedes simplemente con su cuenta de inversión, su cuenta de corretaje normal, donde compran Apple, Microsoft o el S&P 500, pueden comprar este ETF. Ahora, este ETF es un fondo cerrado, sería muy largo explicar por aquí, pero lo que hace es que les impide a ellos la capacidad de crear acciones en la medida que haya demanda o destruir acciones en la medida que se achique el mercado, porque no es un ETF convencional. Eso es parte del problema que hay aquí. Otro problema que hay es que este fondo, Grayscale, no tiene autorización para comprar Bitcoin a precio spot. Solamente este fondo está construido con contratos a futuro de Bitcoin. Entonces, le añade a este fondo una complejidad innecesaria. Grayscale tiene años pidiendo autorización para un fondo, para un ETF puro y simple, donde pueda tener Bitcoin precio spot. Y se lo han negado sistemáticamente. El SEC le ha dicho no hay regulaciones suficientes, esto es un peligro, no hay garantías para los inversionistas, el mercado puede ser manipulado. No le gusta al SEC este tema de un ETF de Bitcoin y que todos los inversionistas, incluyendo una señora de 80 años que está retirada, pueda comprar en su IRA o en su cuenta de retiro Bitcoin y que de repente un día hay un desastre, desaparezcan los Bitcoins, etc. Yo entiendo las preocupaciones del gobierno. Sin embargo, hoy un tribunal dijo, señores, Grayscale tiene el derecho a hacer esto, así que todo parece indicar que más temprano que tarde Grayscale va a tener un ETF puro y simple, donde adentro va a tener Bitcoin, no contratos a futuro de Bitcoin, sino el Bitcoin a precio spot. Esa es la noticia de hoy, eso animó el mercado. Muchos observadores creen que si esto llega a ser realidad, entonces muchos inversionistas van a incorporar el Bitcoin a sus portafolios y eso generaría una demanda gigantesca por Bitcoins, pero esto es absolutamente impredecible, incierto. De nuevo, esto no es una recomendación a nadie para que compren, vendan, deje de comprar Bitcoin o algún ETF vinculado al Bitcoin o alguna otra criptomoneda. Como les dije, cada uno de ustedes tiene que sacar sus propias conclusiones. Y otro dato que hubo hoy es el de los precios de las viviendas. Como lo dice el Financial Times aquí,
los precios de la vivienda subieron a pesar de las altas tasas de interés en los créditos hipotecarios. Esto es increíble. El mercado, todo el mundo ha esperado que el mercado de vivienda se ajuste, que caiga fuertemente, y sin embargo el mercado se mantiene, incluso tiene ligeras subidas de precios, a pesar de que un crédito hipotecario en Estados Unidos hoy no se puede conseguir por menos de 7% al año, cuando hace 2 años se conseguían al 3 o al 4%. Dice Reuters que el crecimiento anual de los precios de la vivienda repuntó en junio. Y bueno, aquí hay un poquito de datos. Los precios de la vivienda aumentaron un 3,1% interanual, es decir, en el último año han aumentado un 3,1% frente a 2,9% que era la cifra al cierre de mayo. Y bueno, en otras noticias tenemos todo este tema que está afectando a las empresas farmacéuticas, y es que el gobierno de los Estados Unidos ha sentado a las farmacéuticas para decirles: miren señores, las medicinas son demasiado caras en este país. Medicare, que es dinero público de los contribuyentes y que tienen que gastar fortunas en medicinas, y especialmente para adultos mayores, retirados, jubilados, etcétera, está gastando una fortuna en medicinas que son carísimas. ¿Cómo es posible que una medicina que Eli Lilly, Pfizer, Merck o cualquier gran farmacéutica vende en los Estados Unidos cueste 10, 20, 30 veces más que en cualquier otro país desarrollado, cueste tanto más que en Europa, etcétera? Entonces el gobierno ha sentado a las farmacéuticas y ya hay una primera lista de 10 medicamentos donde se van a negociar precios y se van a fijar precios. Y ojo, atención, yo soy un defensor de la libre empresa, del libre mercado, de la libre fijación de precios, de la ley de la oferta y la demanda, de la libertad económica. Pero sí puedo reconocer y entender que efectivamente los precios de las medicinas en los Estados Unidos son una locura, y de nuevo, no es que sean caros o baratos, es que la misma medicina en Estados Unidos puede costar 5, 10, 20 veces más que la misma medicina hecha por el mismo fabricante, por la misma farmacéutica en cualquier otra parte del mundo, y eso es una aberración que tiene que ser de alguna manera corregida. Y bueno, en noticias de China, Country Garden, recordemos que está casi en default, está en default técnico en este momento, está pidiendo más tiempo para pagar unos bonos en moneda local. Si no lo logra, pues va a tener un default ya no técnico, sino un default verdadero. Y esta noticia solo para recordar que Alemania en Europa, ahorita quien está teniendo dificultades es Alemania. Alemania ha sido la locomotora económica de Europa por muchos años. Y sin embargo, ahorita la economía alemana está teniendo algunos problemas y la confianza del consumidor alemán ha estado cayendo. Y Argentina, el Banco Central prevé inflación mensual de 10% en agosto. Recordemos que la economía argentina se dislocó, al menos las cifras macro, a las puertas de una elección donde muy probablemente va a haber un cambio de gobierno, y la economía está dislocada. Le tocará al nuevo gobierno, sea Milei o sea quien sea, tratar de poner orden en esa economía. Y vi un gráfico que me impactó, se los quiero mostrar, y es, bueno, la relación entre política y economía son dos cosas que están absolutamente conectadas, la macroeconomía de un país y la política. Según este gráfico hecho por Libertad y Progreso, aquí está la historia argentina desde 1875 hasta 2019. La primera mitad, la parte amarillo, tenía una constitución liberal, la llaman allí la de Juan Bautista Alberdi, y luego hubo una reforma en 1949 y han venido pues modelos más populistas, proteccionistas, desarrollistas desde Juan Domingo Perón y Evita para acá. Y bueno, vemos lo que ha sido pues el Producto Interno Bruto per cápita en Argentina desde 1875 hasta ahora. Un gráfico que debe llamarnos a la reflexión a todos los latinoamericanos, porque esta historia se ha repetido en muchos de nuestros países. Y vamos con los cierres de las bolsas alrededor del mundo. Fíjense, hay verde completo en los mercados internacionales hoy. Asia, Tokio, Hong Kong, Shanghai, Seúl, todo en verde, y las dos bolsas chinas subiendo más de 1%. En Europa el Stoxx 600 casi 1% arriba, y todas las bolsas individualmente consideradas subieron hoy. Y en nuestro continente pues también tenemos que en Sao Paulo 1%, en Buenos Aires 2,7% y en México 1,53%, subidas claras en todos los mercados. Y en Nueva York pues también en subida, el S&P 500 casi 1,5% arriba, el Nasdaq 1,74% arriba, el Russell 1,42% arriba. La volatilidad cayó, hay optimismo en el mercado, no hay miedo, no hay amenazas, la gente está feliz. Bueno, es el ambiente, es el momento, es el sentimiento que hay en este momento en los mercados. El rendimiento del bono a 10 años cayó, ya vamos a ver la tablita con el detalle, pero esa fue la gran noticia de hoy. Cayeron los rendimientos de los bonos, es decir, cayeron las tasas de interés que se desprenden del rendimiento de los bonos, y eso puso a todo el mundo a celebrar. El dólar se debilitó porque están cayendo
las tasas, el oro se fortaleció ligeramente, el petróleo está sobre 81 y el Bitcoin hoy subió con fuerza por esta noticia que comentamos sobre Grayscale y la posibilidad de tener un ETF de Bitcoin. Este es el mapa de calor, verde por todas partes, subidas muy fuertes en las tecnológicas, pero en realidad todos los sectores es una subida con amplio espectro, con amplio aliento en el mercado. Todos los sectores en subida, aquí está el barómetro, también las 9 cuadrículas en subida, la que tiene mayor subida una vez más, las grandes empresas de crecimiento, donde están las grandes tecnológicas, pero vemos que todo el sector de crecimiento subió con fuerza y todo el sector de las pequeñas empresas subió con fuerza. Aquí están los bonos, pues todo en verde. Hoy los bonos subieron de precio, por lo cual bajaron los rendimientos. Fíjense, el bono a 2 años que había estado rindiendo más de 5, cayó 16 puntos básicos, cayó de 5 y algo que estaba rindiendo, quedó en 4,88. Y todos, el bono a 10 años, el más importante para los mercados financieros, cayó 8 puntos básicos hasta 4,11. Y aquí está completo para quienes les gustan ver los precios de los bonos desde el más corto hasta el más largo. Allí tienen la tablita, señores, y me voy a despedir aquí. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes y si Dios quiere nos vemos mañana con otro resumen de la jornada de los mercados. Saludos.